Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Por la naturaleza del tema, generalmente resultan polémicos. Pero el objetivo de nosotros no es polemizar por el simple hecho de hacerlo buscando audiencias. Lo vamos a abordar porque de otra manera muchos hondureños van a seguir con una actitud de rechazo hacia la vacuna contra la COVID, pudiendo tener un desenlace fatal al no aplicarse la vacuna, contagiándose, complicándose y al final muriendo. El viernes anterior yo tuve un panel de médicos amplio aquí en el programa. Y miren que las profesionales de la medicina, o los profesionales de la medicina entre hombres y mujeres, algunos le llamaban la atención a sus propios colegas. Aquí fue muy contundente y clara la presidenta del colegio médico, rechazando cualquier actitud de un médico que le diga a una mujer embarazada o simplemente por ser antivacuna, que le diga a un paciente no se vacune porque luego usted tendrá complicaciones. Y a la voz de Suyapa Figueroa, presidenta del colegio médico, se sumaron otros médicos. Aquí justamente a mi lado izquierdo, una de las profesionales me dijo: Renato, y hemos hecho muchas consultas y resulta, me dice, que hay pastores evangélicos induciendo a sus rebaños para que no se vacunen. Y eso nos está complicando. Si bien es cierto, nos hemos vacunado ya miles de hondureños, la verdad que la mayor parte no se ha vacunado. La mayor parte de hondureños no se han vacunado. Y no es porque no tengan la información, no es porque sean ignorantes de que la vacuna ya se aplica. No. En muchos casos es sencillamente por este escenario que yo les relato, inducidos por personas para que no se vacunen. Y entonces los desenlaces son fatales. El desenlace es fatal, es fatal. Por eso esta mañana, desde una perspectiva estrictamente, ¿cómo les diría? No sé si el término es académico, desde una perspectiva estrictamente para alumbrar el pensamiento de la gente, ya sea desde la parte teológica y científica, vamos a abordar este tema, que yo lo he resumido en la pregunta que a continuación aparecerá en pantalla, porque me parece que es de importancia que la gente se informe correctamente. Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19, porque sabemos que una buena parte de los hondureños somos cristianos, católicos y evangélicos, pero la mayor parte de los hondureños somos cristianos. Y entiendo que se incide mucho desde una iglesia católica por los sacerdotes, como se incide mucho en el comportamiento de la gente desde una iglesia protestante. Entonces, sabiendo que buena cantidad de hondureños asume comportamientos en función de lo que le dice el padre o lo que le dice el pastor, esta mañana vamos a debatir con
el mayor rigor y el ánimo de alumbrarle el pensamiento a los hondureños, partiendo de esta pregunta, que de nuevo aparece en pantalla. ¿Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19? Déjenmela ahí, por favor. Usted pudiese plantear esta pregunta de otra forma. ¿Comete pecado el creyente que se aplica la vacuna? Oh, puede plantearla de otra forma. ¿Se ofende a Dios cuando usted se aplica la vacuna? ¿Se transgrede la palabra cuando usted se aplica la vacuna? Miren, y me dejan ahí por favor el titular del programa de hoy, el título del programa hoy. Y lo hacemos porque ya no podemos permitir que mucha gente se contagie, se complique y muera de esta enfermedad simplemente porque se le induce a pensar que la vacuna es pecado, que eso es demostrarle a Dios que no se tiene fe, u otros negacionistas que dicen que dentro de 10, 15 años la persona que se aplique la vacuna va a tener complicaciones en su salud, o que el niñito que está en el vientre de la mamá saldrá deformado si ella en estado de embarazo se aplica la vacuna, y tantas otras cosas que usted ha escuchado. Y hoy, para debatir el tema, tengo 3 invitados. El teólogo, pastor asociado de Vida Abundante, director Fe y Política, miembro de la Junta Directiva de la Confraternidad Evangélica de Honduras, don Kevin Torres, a quien saludo. Buenos días, pastor. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Igual al pastor de la Iglesia Gran Comisión, que es médico, don Gustavo Cepeda. Bienvenido, doctor. Es un placer igual tenerlo en frente a frente. Gracias, mucho gusto y gracias por la Encantado. Y el licenciado en Filosofía y Teología, máster en Filosofía y máster en Filosofía, formador y profesor en el Seminario Mayor, egresado del Seminario Mayor, posteriormente nombrado vicario parroquial en la Basílica de Suyapa, egresado de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en España, revisor e investigador para la revista Iberoamericana en Bioética de la misma universidad, actualmente profesor, formador y prefecto de estudio del Seminario Mayor, el sacerdote Juan Antonio Hernández Pavón. Padre, bienvenido. Es un placer también tenerlo aquí en frente a frente. Contentos con me alegra, la invitación. me alegra, sí, es me un alegra. tema muy importante. Me alegra porque los negacionistas dicen que nos están inyectando chip en esas vacunas. Algunas otras personas, y lo digo esto porque me lo han comentado aquí los médicos, que uno renuncia a la fe cuando se aplica la vacuna, que es un pecado y que eso está contra Dios. No tener fe en que uno no se va a contagiar y no va a morir por ese COVID. Entonces creo que es sano, es oportuno y es saludable que personas formadas espiritualmente y científicamente aborden este tema para alumbrar, decía yo al comienzo, para dar luz a los hondureños. Y voy a ir a la pausa comercial justamente con la pregunta y luego ya iniciar con el debate aquí en Frente a Frente. Se renuncia, ahí dice se renuncia a la fe, se renuncia a la fe, me le quitaron la A. Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19. Sí, porque la pregunta debe ser bien sencilla, digerible, entendible para que no se confunda la gente. Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19.
Y partiendo de esa premisa que en Honduras la mayor parte somos cristianos de diversas denominaciones, entonces, hombre, y viendo que mucha gente muere porque no se aplica la vacuna o muere sin aplicarse la vacuna, por estos escenarios que les planteo, vale la pena hoy. Banco de Occidente, cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com, que hoy es lunes y está en versión PDF también para que pueda descargarla y manejarla a su antojo, como si la tuviese en físico. Esos son titulares. 4 personas, entre ellas un bebé, mueren en tiroteo en Florida. Los militares derrocan al presidente de Guinea en un golpe de Estado. Huracán Larry amenaza la costa este de Estados Unidos con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. Congresista de Estados Unidos preocupado por fallo que permite reelección en El Salvador. Biden declaró Luisiana como zona de desastre mayor luego del paso del huracán Aida. Mamá encuentra a su hijo de 2 años muerto junto al escrito "Lo siento", vio algo que no debía ver. Y tenemos un video de una lechuza que causa furor luego de ser grabada bailando dentro de una iglesia al ritmo de una alabanza. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19. Muy bien, vamos a comenzar con este video que encabeza el Papa Francisco y otros cardenales con un mensaje a los católicos, a los cristianos del mundo, a aplicarse la vacuna. Creo que hoy es oportuno. Es oportuno enviar este tipo de mensajes y otros que en el transcurso del programa vamos a socializar con ustedes. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión, del norte al sur de América. Apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus, pero una cosa es segura: las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para um camino de sanação personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo
de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Ahí ven ustedes al Papa Francisco y a varios cardenales del continente con ese mensaje para aplicarse la vacuna. Así que me gustaría que cada uno de los presentes comenzara respondiendo a esa pregunta que hemos formulado y que aparece en pantalla. ¿Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19? Y voy a comenzar aquí con el médico y pastor Gustavo Cepeda de la Iglesia Gran Comisión. Pastor. Sí, buenos días. Es buena pregunta, le mencionaba. Y la verdad es que no se renuncia a la fe. Si así fuera, tendríamos que aplicarlo a todos los medicamentos, ¿verdad? Es decir, porque tengo fe no me voy a tomar mis tratamientos para la hipertensión o para la diabetes. No, no es incompatible con la fe. Definitivamente Dios ha provisto la ciencia, que los médicos puedan ir descubriendo maneras de tratar diversas enfermedades, incluida el virus actual, y no golpea para nada la fe. Muchas gracias por su respuesta. El sacerdote Juan Antonio Hernández también responde a esta misma pregunta. ¿Se renuncia a la fe cuando el creyente se aplica la vacuna contra la COVID-19? ¿Padre? De ningún modo, porque creo que la fe, cuando lo situamos en el acto humano, siempre es la búsqueda de la plenitud de la persona. Y esta búsqueda de plenitud no contradice aquellos recursos con los que el ser humano siempre pueda contar, de los que siempre pueda disponer para llevar su vida a un feliz término, ¿no? Y desde ese sentido, el acto de vacunarse no contradice la fe, porque los recursos como dones dados por Dios a los seres humanos deben estar en función de garantizar una vida plena y qué mejor, saludable, ¿no? Muchas gracias, Padre. E igual la respuesta del pastor Kevin Torres. La perspectiva bíblica nos enseña que el más grande activo, uno de los más grandes activos que tiene el ser humano está en medio de sus dos orejas. Nosotros no renunciamos a la inteligencia para abrazar la fe, sino que la fe nos impulsa, la fe nos mueve. Todos esos gestos de amor que se hablaban en ese video, es raciocinio, es intelecto llevado de la mano, yendo más allá de esas barreras. Yo quiero recordar en esta ocasión dos hombres científicos. El primero, el científico inglés, Edward Jenner, el siglo XVIII, el primero en desarrollar una vacuna contra la viruela. Después, en el siglo XIX, Luis Pasteur, ayudándonos plenamente. Estos hombres de ciencia, científicos, eran sobre todo hombres de fe. Hay un espacio para su teología, hay un espacio para su pensamiento. Y leemos de la historia que ellos se consideraban instrumentos en las manos de Dios para poner esa sabiduría que habían recibido, como bien decía el sacerdote, esos dones, esos talentos al servicio de la humanidad. Entonces vemos que desde la perspectiva bíblica no hay ningún divorcio de la ciencia con la fe, sino al contrario, es potenciada, es usada, es vista desde la perspectiva que la fe siempre nos está moviendo a desbordar todo límite. Desde la perspectiva del cristianismo, Renato y amigos, el progreso es accesible y el progreso es un mandato. Entonces no se renuncia a la fe. Profundizamos sobre este concepto. No hay divorcio entre la ciencia y la fe, doctor. No, para nada. Más bien, la fe nos mueve en la dirección de algo que tenga sustento, ¿verdad? Que sea lógico, que tenga evidencia. Y especialmente porque creemos en Dios, se refiere a la fe en Dios, ¿verdad? No excluye de que podamos confiar en lo que Dios ha provisto a los científicos, a los médicos. No sé por qué
tanta gente cae en ese error de tal vez un mal concepto de la fe. Entonces su concepto de la fe la lleva a tener ese tipo de aplicaciones que en realidad son antife. ¿Verdad? Entonces eso le podría decir ahorita. Sobre este concepto de fe, ampliemos, Padre, por favor. Creo que la fe nunca deja de ser, nunca es un acto divino, ¿no? La fe como acto siempre es un acto humano. Quien cree es el ser humano, ¿no? Y ese creer es el que le coloca en dimensión, en cercanía de lo divino, ¿no? Solo el acto de creer, pero ese acto de creer es humano. A mí me gusta situar esto desde la perspectiva filosófica también. Y hay dos filósofos que me gustan, que es Ortega Gasset y Unamuno, ¿no? Unamuno dice, el hombre nunca está en el pensar, ¿no? Como el acto en la vida del hombre, el acto de estar en el mundo del hombre nunca está en el pensar. Como que el acto de la persona y el modo de estar en la vida es creer, ¿no? Por ejemplo, yo he venido esta mañana creyendo que me voy a encontrar con usted. Y ese acto me ha puesto en movimiento desde mi casa hasta este lugar. Y el acto de confianza, de creer que aquí no nos podemos hacer daño. Yo soy capaz de tomarme un agua, un café. El acto de creer que esto no me hará daño. Entonces, el acto de creer está en una dimensión que me coloca en relación no solo con Dios, sino que me coloca en relación con las personas. Por ejemplo, el acto de la amistad, ¿no? Es un acto de creer, ¿no? Y es una dimensión de creer. Claro que este acto de creer, cuando me coloca en relación con los otros, me coloca en esa perspectiva de amistad, de confianza, pero cuando me coloca en relación con Dios el acto de creer, también este acto de creer se vuelve divino, porque mi vida la hace totalmente diferente, porque mi vida se planifica, porque mi vida se hace auténtica, porque este modo de creer en lo divino me sitúa en diferente perspectiva con otras personas. Y es allí donde descubrimos los no creyentes en Dios y los creyentes en Dios. Desde ese sentido podemos decir la amplitud que tiene la fe, ¿no? Muchas gracias, Padre. ¿Qué mensaje para aquellos que desde un púlpito están induciendo a sus ovejas a no vacunarse contra esta enfermedad que está matando gente por todo el mundo y que Honduras no es la excepción? Pastor. La palabra de Dios tiene un mensaje y en ocasiones ese mensaje es duro. Lo importante es que nos permite vernos, nos desnuda. Y dice uno de esos pensamientos, el profeta viendo la situación de su pueblo dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Uno de los grandes males es que como no somos dados, somos una sociedad a investigar, a buscar esas respuestas, entonces todo lo que nos ocasiona temor lo apartamos. Totalmente distinto al contexto en el cual se desarrolla la palabra de Dios, en el cual crece la palabra, en el cual surge esa palabra, que está invitando a la gente, a esa población, me refiero al pueblo de Israel, a sobreponerse a cualquier adversidad que están encontrando. Mi pastor, el pastor Evelio, tiene una frase y quiero compartirla con ustedes. Y él dice, las latas vacías son las latas que más suenan. Nosotros debemos ser muy selectivos en el consejo, en recibir ese consejo. Yo no creo que este sea un consejo malintencionado, pero sí está haciendo muchísimo daño, Y nosotros, como dije en un inicio, el intelecto no se divorcia de la fe ni viceversa, sino que se potencian y nos permiten crecer y nos permiten avanzar. Israel es un ejemplo de un pueblo que ha sabido crecer en medio de la adversidad.
La palabra de Dios constantemente nos dice que tenemos la mente de Cristo, que constantemente busquemos no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento, ir aprendiendo, ir superando, ir creciendo, irnos desarrollando. Ese es el gran desafío que tenemos. Vivimos en la era de la información, todo lo tenemos al alcance. Entonces busquemos, seamos responsables, porque somos agentes de transformación. La Biblia utiliza 3 figuras para describirnos: sal, luz y fermento de cambio. Y yo veo que la luz no le pide permiso a la oscuridad, sino que irrumpe. La levadura en medio de la masa, por poca que sea, la transforma, la mueve, la cambia. Ese es el papel nuestro, reformar esos pensamientos, renovar constantemente y llevarnos en avanzada. Mi consejo sería: vacúnense. Mi familia y yo tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para vacunarnos y gracias a Dios tomamos la mejor decisión. Enfoquémonos en esa dirección. Háblemenos de la vacuna como tal, doctor. Ya les decía yo que el pastor Gustavo Cepeda es médico también. Háblenos de la vacuna como tal, de los componentes de la vacuna, asociado con la fe, porque esta mañana la idea de nosotros es irrumpir sobre ese mensaje que se le está diciendo a mucha gente que la vacuna está contra Dios, o irrumpir, aunque les respetemos el criterio, porque uno tiene que ser tolerante y respetar la forma de pensar de otro, aunque disienta de uno, sobre los negacionistas que hablan de un chip y hablan de tantas teorías de conspiración y hablan de deformaciones a futuro de quienes nos hayamos aplicado la vacuna. Por eso me gusta que esté un médico aquí para que nos explique realmente los componentes de la vacuna y que han representado las vacunas en la historia de la humanidad. Sí, es que desde el comienzo, cuando se trató de enfrentar muchas enfermedades que era muy difícil de controlar, salieron científicos, ¿verdad?, como los que ya mencionaron, y vieron que hay diferentes maneras de que funcionan las vacunas. Vieron, por ejemplo, que algunas funcionan poniendo el virus atenuado o el microbio atenuado para que el sistema inmunológico, al encontrarse con él, lo conozca, y cuando ya se enfrente al virus de verdad, con su fuerza, en realidad va a poder ser atacado, contrarrestado, matado, si se quiere la expresión, y eso hace que el cuerpo se pueda defender. La vacuna lo que hace es estimular las defensas para que se pueda defender ante esos organismos que no los conocía. Cuando sin la vacuna la persona se expone, el cuerpo no conoce ese virus o ese ser, y entonces no puede defenderse bien. Y es donde el virus se reproduce, ataca y causa todo el daño en las diferentes enfermedades virales que necesitan vacuna. Gracias a Dios surgió el conocimiento de cómo estimular las defensas del cuerpo por medio de las vacunas. Estas vacunas hoy en día hay de diferentes vías que usan ellas, ¿verdad? Y eso es lo bueno, de que unas lo hacen de una manera, otras de otra, pero todas están estimulando el mecanismo de defensa para que cuando la persona se exponga al virus pueda tener efectos menos severos o no tenga, ¿verdad? Y no lleguemos a los casos tan delicados de que necesite UCI o que se vaya a morir. Esa es la intención de la vacuna, ¿verdad? Que la persona no llegue a los niveles graves. Entonces sí, animamos a que se pongan la vacuna, ¿verdad? ¿Le ha tocado a usted estar frente a una persona que le diga no me pongo la vacuna porque eso está contra Dios, o porque sí, hay muchos que opinan que en esa vacuna va un chip por medio del cual lo van a controlar a uno? Sí, sí. Varios me ha tocado, me escriben, me mandan pensamientos, muchas personas. Es bien interesante porque hay como dos líneas en esto. Unos que simplemente por
porque si yo creo en Dios me voy a proteger, no necesito. Esa es una línea. La otra es los que están influenciados por todas esas teorías, ¿verdad? No me pongo la vacuna porque dicen que tiene esto, que me va a pasar aquello. Son dos líneas en donde en realidad no debería de ser por lo menos por razones de fe. Si yo creo en Dios, no excluye que yo use la medicina. Y por otro lado, Dios mismo me dice en su palabra, dice, cesa, hijo mío, de estar escuchando cosas que te hagan divagar de la verdad. Y eso es lo que está sucediendo. Hay un bombardeo exagerado en internet, en muchos medios, en las pláticas, acerca de esas teorías, ¿verdad? De chips, de qué es el 666, de qué es, va a causar esto, va a causar lo otro, que es parte de un plan malévolo mundial para matar millones. Entonces, pero son sin fundamento. ¿En base a qué? Y creo que a mí me gusta decirles que en realidad la fe más bien me dice, yo confío en Dios, Él me cuida. Yo confío en Dios, Él así como definió cuando yo nací, Él tiene definido cuándo yo voy a morir. O sea, yo no me voy a morir antes de lo que Dios me tenga planeado. Y mi confianza en Él implica también que yo, no excluye, mejor dicho, que yo tome mis medicamentos para la presión o me ponga la vacuna o si tiene otra enfermedad, pues vaya a los médicos. Jesús mismo dijo que los médicos son para los enfermos o para la enfermedad, así como Él había venido por los pecadores, no por los justos. Entonces, hizo esa comparación en ese mismo instante y avalando, Jesucristo mismo avalando que los médicos es válido visitarlos cuando estoy enfermo o para evitar enfermedades. Muchas gracias. Justamente lo que usted dice, yo lo escucho en infinidad de conversaciones. Afortunadamente en esas conversaciones casi todos coincidimos. ¿Qué le habrá pasado a la gente que opina? E insisto en esto, respetando el criterio que hoy es objeto de debate aquí en Frente a Frente. ¿Para qué necesito vacunas si yo creo en el Altísimo que Él me va a curar, que Él me va a proteger para que no me contagie de ese virus, mucho menos para que me muera por ese virus? Cuando llega a sus oídos ese concepto, ¿qué valoraciones hace, padre? En primer lugar, creo que lo que hemos dicho ya mencionado a través de una manera somera, creo, es que la religión o la fe, en este caso, no está en contradicción con la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la religión? La búsqueda de la verdad. ¿Cuál es el fin último de la ciencia? La búsqueda de la verdad. Al menos en ese aspecto teleológico o de fines, uno puede decir, no están en contradicción. Y una religión que proponga el ocultamiento de la verdad, yo no le llamaría ni religión ni fe, ¿no? Sino criterios propios de una superstición, que ya es otra cosa, ¿no? Que la superstición no se ha alejado de nosotros. Y creo que a veces confundimos religión con superstición o fe con superstición. Y eso hay que clarificarlo mucho, ¿no? Y en primer lugar, ¿no? Una religión que se oponga a un criterio de verdad. Y los criterios de verdad los podemos buscar por distintos caminos. Y un camino propio es la ciencia, ¿no? Y en ese sentido no se vuelve contraria la fe a la ciencia en esta búsqueda de la verdad. Otro aspecto, la fe y la ciencia tienen que tener como centro la persona humana. Y en este aspecto tampoco entran en contradicción. ¿Cuál es el centro de la ciencia? Buscar la plenitud o en este aspecto la salud, provocar la salud, o al menos aquellos aspectos donde pongan en peligro la salud del ser humano, contradecir y ir en contra de todos esos elementos que pretendan contradecir o llevar a cabo la destrucción de la misma persona, ¿no? En este aspecto a nivel físico, biológico, orgánico, ¿no?
Y entonces, ese aspecto, ¿no? ¿Y qué tiene como centro la religión también? Tiene que tener como centro la persona humana. Y creo que aquí vienen los grandes problemas. Cuando nos desentendemos que el fin último de la ciencia es la búsqueda de la verdad. El fin último de la ciencia es la búsqueda de la verdad. El centro de toda ciencia tiene que ser el cuidado de la persona, en su integridad, en sus múltiples aspectos. Y también el fin último también de la religión tiene que tener ahí el centro de la persona humana. Lo decía Dalai Lama, ¿no? La mejor religión es la que busca la plenitud de la persona humana. Y creo que en ese aspecto no está en contradicción con el cristianismo también, ¿no? Que el fin es la salvación de la persona. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando la religión o la ciencia no tienen estos elementos como centros de su investigación o como centros de su quehacer, es ahí cuando la religión se vuelve superstición, la religión se vuelve embustera, o la misma ciencia puede volver embustera, ¿no?, de la persona, e incluso puede provocar daños que sean irreversibles, daños que vayan en orden psicológico, ¿no? Porque un pastor o un sacerdote que transmita un consejo que vaya en contradicción de la verdad, ¿cuánto daño no le puede hacer? ¿Cuánto mal no puede provocar? Nosotros desde nuestros púlpitos o de nuestros zambones, ¿cuánto bien podemos provocar a las personas cuando estamos en sintonía con la verdad? Pero cuando estamos en contradicción y no buscamos la verdad, sino nuestros egoísmos, nuestros criterios desordenados, un poco como decía el pastor, cuando estamos alejados de la verdad, podemos provocar daños, provoquemos daños, y no solo daño, sino a tiempo podemos provocar también cuestiones que provoquen y que destruyan al mismo ser humano. Bueno, pues es momento de hacer una segunda pausa comercial. El mensaje aquí, tanto de los pastores Kevin Torres como Gustavo Cepeda y del padre Juan Antonio Hernández Pavón, es que la ciencia no está divorciada de la fe. No hay contradicción cuando se busca la verdad entre la ciencia y la fe. Resumido esto, porque ese es el objetivo del programa, usted no debe sentir ningún temor, ni desde la perspectiva científica o espiritual en este momento, al aplicarse la vacuna. Ese es el mensaje, así lo resumo. Usted debe vacunarse sin el temor que al hacerlo le está fallando al ser creador en el que usted cree. Y la ciencia nos dice, son infinitamente más los beneficios al aplicarse esta vacuna que los perjuicios que usted pueda tener. Son infinitamente mayores los beneficios que los daños o efectos colaterales que usted pueda tener al aplicarse esta vacuna contra la COVID. Por lo tanto, hoy, respetando los criterios, porque uno no se puede volver intolerante, ¿verdad? Esa intolerancia es la que nos tiene así divididos, molestos unos a otros, iracundos unos con otros. En todo caso, es lo que puedo decir, respeto los criterios de los negacionistas, de los antivacunas, de los pastores que creen que la vacuna es asunto del diablo, pero hay que escudriñar la verdad, hay que escudriñar la verdad. Y la verdad nos dice que Dios nos dio inteligencia y conocimiento para que lo apliquemos a favor del bien. Y en este momento la vacuna o las vacunas contra la COVID son una bendición, porque ese virus nos estuviese aniquilando a la humanidad si en este momento no tuviésemos las vacunas.
Es decir, se ha roto récord con la aparición de esta vacuna, hay que reconocerlo, ni el año. Solo imagínense qué estaría ocurriendo en la humanidad en este momento si todavía ninguna de las 12 agencias internacionales hubiese certificado la vacuna, doctor. ¿Se imagina? Sí, no, uy. Sería terrible. Sería terrible. Si ahorita es una cantidad altísima de graves, de muertos, ya me imagino sin ninguna de las vacunas, sin ninguna manera de... Es como que tampoco se tuvieran los otros medicamentos. Bueno, ¿verdad? si no hubiese surgido la vacuna contra la polio, contra la toferina, aquellas 3 vacunas que nos aplicaban a nosotros en los 50, 60. ¿Sí? No, Por ejemplo, hay un aspecto esencial, ¿no? Y es que la medicina tiene varias orientaciones, ¿no? La orientación curativa y la orientación preventiva. Y uno de los éxitos por los cuales el ser humano, especialmente la ciencia, ha logrado un mayor promedio de vida, ¿cuál ha sido? Porque ha desarrollado la medicina preventiva. ¿Y dónde se ubican las vacunas? Dentro de la medicina preventiva. Y eso ha logrado alargar el promedio de vida y hacer que la vida, en cierto sentido, el ser humano, tenga menores atenuantes o menores dificultades por las cuales puede enfrentar la vida, ¿no? Eso es interesante. Claro. Pastor, ¿usted quería agregar algo? Sí, está bien, Renato y amigos, respetamos esas decisiones. O esa forma de pensar. O esa forma de pensar. Pero yo creo que desde la perspectiva de la Biblia, lo más sagrado es el ser humano, es la vida humana. Desde el paganismo hay distintos, hay templos sagrados, hay animales sagrados, pero desde la perspectiva bíblica el ser humano es lo más importante. Y yo creo que no es justo cuando se juega, cuando se daña la dignidad y se atenta contra la dignidad del ser humano. Por eso hoy queremos recalcarlo una vez más. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse, por favor hágalo. La Biblia nos enseña, dice, el justo ve el mal y se aparta de él. Yo creo que la imprudencia, yo creo que la ignorancia no son ninguna virtud, no son ninguna virtud. Y en este momento, si podemos prevenir, si podemos dar ese gesto de amor, como se nos decía cuando iniciaba el programa, ese pequeño gesto de amor, estamos asegurando no solamente nuestra salud, sino que estamos asegurando la salud de las personas que nos rodean, de nuestras familias. Y vea, cada una de estas ciencias que se ha estado mencionando están relacionadas hasta el elemento político. ¿Cuál es el fin supremo de la política? La administración adecuada de los bienes. ¿Para qué? El bien común. Para el bien común. El bien común. Entonces, yo creo que es momento de sacudirnos malas teorías, de sacudirnos el engaño, como bien decían, como bien se decía, y enfocarnos en la verdad, en procurar esa verdad, en buscarla, preguntar, avanzar, creer, si es parte de la fe. Cada uno de estos hombres que ha llegado a esas conclusiones lo ha hecho con fe, esperando algo. El que no tiene nada es porque no espera nada. Pero desde la perspectiva intelectual, no hay ningún divorcio, no hay ningún divorcio. El problema es que nos gusta polarizar y nos gusta ese ambiente de la sospecha, del misterio, de las conspiraciones, y estamos alimentando en detrimento de la dignidad del ser humano, en detrimento de la imagen y figura de Dios. Y yo considero que eso no es justo y eso no, seguramente, con temor y temblor le digo, no tiene la aprobación de Dios. ¿Y no creen que también hay mucha gente que desde los púlpitos, todo lo que surge, lo relaciona al final de los tiempos? Es decir, todo lo que surge, cualquier hecho catastrófico en el mundo, lo relaciona a que son los tiempos finales. Es un tema que no es para mí, porque ustedes han estudiado,
tanto los pastores como los sacerdotes. Yo solo es que leo, pero siento también que hay alguna gente que se coloca en el extremo de meter miedo porque ya viene el fin del mundo. Miren, tal cosa que ha aparecido es porque ya es señal del fin del mundo. Bueno, si es que la vacuna la han asociado a la marca 666. Si yo los he escuchado, por eso ni siquiera les pregunto, solo es que reflexiono para que ustedes nos aporten luz sobre todos estos eventos proféticos, coyunturales otros, en los cuales mucha gente, por no tener el buen conocimiento, se confunde. Pero es que sí da pesar que por no tener el buen conocimiento se mueran buenas personas, personas jóvenes, saludables, niños, adultos mayores. Claro que da pesar que por no tener el buen conocimiento no se aplican la vacuna creyendo que la vacuna va a generarles esto, lo otro. Y yo el fin de semana justamente envié al chat de mi equipo de TN5 Estelar las últimas declaraciones de un rapero español de Cataluña que anduvo hablando contra las vacunas, diciendo no se apliquen las vacunas. Y unos días antes, cuando se complicó por la COVID-19, pidió perdón y envió el mensaje a la gente para que se vacunara. Y eso no es ningún relato ficticio que se los estoy yo revelando por la coyuntura o por la naturaleza del programa, es que está certificado por agencias internacionales de prensa. Ya se los voy a leer, un famoso artista español que predicó siempre, cuando digo predicó entre comillas, que no se aplicara la vacuna porque la vacuna, todo lo que hemos venido comentando, todo lo conspiratorio que alrededor de ella se debate en el mundo actualmente. Desgraciadamente se contagió, se complicó, se murió, pero antes envió un mensaje pidiendo perdón por haber inducido a mucha gente a que no se vacunara. Volvemos después de la pausa. Se acerca el proceso electoral donde los hondureños ejercemos nuestro derecho y deber a votar. Conoce más detalles ingresando a www.eleccioneshonduras.h. Televicentro, HRN y tu nota. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus, pero una cosa es segura: las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para un camino de sanación personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral
y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Bueno, pues ahí miran ustedes la pregunta a manera de título del programa esta mañana. Fe y ciencia van juntos, ambos vigilan el ser humano. No puedes dividir este binomio, nos dice uno de los televidentes más leales de Frente a Frente. Marco Matamoros, Enrique Gabarrete, el ser humano y sus constructos sociales. David, renunciar a la fe es una decisión expresa en palabras y en obras. Muchos han renunciado a la fe, aunque vistan trajes o sotanas. Eduardo Ulloa, no se renuncia a la fe por ponerse la vacuna. Los médicos y científicos que han logrado esta vacuna contra la COVID-19 han sido iluminados e inspirados, sus conocimientos por Dios, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve, nos dice Eduardo Ulloa. También Michel Amaya dice, la Biblia maneja casos de bioseguridad para enfermedades contagiosas. Levítico 22:4 habla del distanciamiento para evitar contagios de lepra. Aplicado a nuestra actualidad, podemos decir que las medidas de seguridad son bíblicas. Roberto Díaz Alcerro, el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de 96 años, fue uno de los primeros en vacunarse. Luego invitó a los miembros a hacer lo mismo. No lo hizo por falta de fe, sino porque es una protección para nosotros. Dios pone los medios para nosotros. Raúl Trejo, el doctor Raúl Trejo dice, como médico y cristiano les podría decir a todos aquellos que no creen en la vacuna lo que dijo nuestro Señor: hombres de poca fe, la fe no se mide por la aplicación o no de una vacuna. Bueno, los fines de semana yo leo de todo, ¿verdad? Prensa generalista, porque es mi trabajo, estar bien informado de lo que ocurre aquí y fuera de nuestras fronteras. Y además, como me fascinan los deportes, también leo la prensa especializada en deportes. Me encanta el tenis, me encantan las motos, aunque nunca haya conducido una moto. Me gustan los eventos de Fórmula 1, de esas carreras de Fórmula 1, pero sobre todo de motociclismo, de GP. Disfruto el fútbol, ya les decía que disfruto el tenis, y para eso busco los periódicos mejores en deportes del mundo, ¿verdad? Porque aquí tenemos muy buena prensa de papel y digital, televisiva, muy buena, muy buena. Pero este diario es un referente mundial. Miren el título. Y ayer muy temprano en la mañana me encontré en Marca de España: fui un ignorante, vacúnense, un rapero negacionista muere por COVID. Ahí tienen la foto de este rapero. Son recurrentes las noticias acerca de personas refractarias a la vacunación contra el coronavirus o escépticos en cuanto a la enfermedad y su prevención, que acaban enfermando e incluso falleciendo a causa del COVID. El hecho es que, a falta aún de medicamentos fiables, una persona sin vacunación es igual de vulnerable al virus que en los primeros momentos de la pandemia.
La vacuna proporciona un nivel de protección del que ellos carecen. El último en pasar por esta triste circunstancia ha sido el rapero Marcus Birks, que durante mucho tiempo hizo campaña proclamando la inexistencia del virus y por tanto lo inútil de las medidas de protección. Finalmente ha acabado enfermando y falleciendo a causa del COVID a los 40 años de edad en un hospital del Reino Unido. No, pues no fue en Cataluña, fue en el Reino Unido. Este rapero es inglés. Aquí viene publicidad, pásenme unos segunditos para que no aparezca la publicidad de marca ahí. Y mientras yo vuelvo al texto, ya tengo el texto otra vez. Solo recapacitó cuando comprendió la gravedad de su estado. Entonces, aprovechó una entrevista a la BBC para enviar un mensaje a sus seguidores, entrecomillado. ¿Cuál fue ese mensaje? Fui un ignorante, proclamó. Fui un ignorante. Y el mensaje lo vio todo el Reino Unido por la BBC. Ya cuando estaba enfermo, complicadísimo, casi muriéndose, dijo, fui un ignorante. ¿Saben cuál fue la otra expresión de este rapero? Lo entrecomillado que viene. Si no estás enfermo, nunca piensas que enfermarás. Sentir que no puedes respirar es la sensación más aterradora del mundo. Quiero decir a mi familia y al resto del mundo que deben vacunarse. Birch, cantante del dúo The Chameleons, se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Royal Stock. Fue hospitalizado a principios del pasado mes de agosto. Fui un ignorante, proclamó. Si no estás enfermo, nunca piensas que enfermarás. Y entonces andas diciendo, es conspiración, tiene un chip la vacuna. Eso es diabólico, no es cierto. Es que nos quieren confinar porque a saber qué están preparando los gobiernos. Lo siento por él, ahí lo miran cuando ya estaba en la cama. Sentir que no puede respirar es la sensación más aterradora del mundo. Y lo que dijo la hija de aquel millonario portugués cuando comenzaba la pandemia. Exactamente. Cuando tenés todo, porque es un empresario con mucho dinero, dice, y saber que no puedes comprar el aire, dice. El papá murió, así dijo la hija, lamentándose, después de la muerte de su padre, millonario portugués. Qué paradoja, ¿va? Saber que tienes el dinero para comprar todo en el mundo. Pero en aquellos momentos, como no estábamos preparados, ni los países ricos, ni los países pobres, eso es lo que más duele, dice, saber que tienes todo el dinero del mundo, pero que no puedes comprar el aire, o sea, el oxígeno para vivir. Padre. Creo que ante este panorama podemos reflexionar, ¿no? Y creo que una de las reflexiones que debemos suscitar es el papel que ejercemos quienes estamos a cargo de personas y en este también aspecto los medios de comunicación, ¿no? Y las personas que tienen un protagonismo social. ¿Desde qué escenario iluminamos a las personas? ¿O desde qué argumentos estamos iluminando a las personas? Porque cuando lo hacemos por argumentos pasionales, ¿no? Que no son ni científicos ni religiosos, sino más pasionales. Del momento me estoy tomando algo y siento que en ese soy omnipotente, ¿no? Y como en ese momento soy omnipotente, expreso frases como esto es una conspiración política, cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿desde qué criterios
creo que hay una frase que el rapero dice, ¿no? Fui ignorante, ¿no? Fui ignorante. La ignorancia cuánto daño hace, ¿no? Y creo que, incluso yo lo digo, ¿no? En ciertos espacios, cuando Jesús está en la cruz, dice una expresión, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el fondo esa expresión quiere decir, la ignorancia es terrible, puede llegar a matar. Y la ignorancia es capaz no solo de inducir a otros a la propia ignorancia, sino que también es capaz de matar. Y creo que los agentes de verdad, especialmente en un mundo tan fraccionado, y fraccionado porque tenemos un conglomerado de información y tenemos que aprender a distinguir qué es información y qué es la verdad. Ante un escenario, una amiga mía que se dedica a la investigación en Barcelona me decía, mira Juan, desde que inició la pandemia a mayo se han producido 65.000 artículos en torno al manejo de la pandemia. De toda esa información, ¿cuántos criterios de verdad podemos encontrar? Entonces aquí es necesario, sobre todo, quienes estamos a cargo de personas, medios de comunicación, quienes somos capaces de generar opinión, situarnos al lado de la verdad. Y esa verdad no está lejos ni de los criterios de fe, ni de los criterios científicos. Al contrario, tenemos que apoyarnos en ellos. Y cuando nos apoyamos en ellos, somos capaces de iluminar. Y sobre todo, creo que un respeto propio a la verdad es ejercer espacios o crear espacios como estos, ¿no? Crear espacios que sean capaces de iluminar, no por fanatismos, no por sentimientos propios de ideas erradas, ¿no? Al contrario. O prejuicios. O prejuicios. Creo que estos espacios tienen que situarse, ¿no? Un poco lo que estamos intentando ahora o estamos llevando a cabo, situarse al lado de la verdad. Y cómo cuando nos situamos desde ahí somos capaces de iluminar. Incluso tener la valentía de decir, no sé, voy a investigar, voy a leer. No te puedo dar una opinión. A mí me ha tocado, ¿no?, encontrarme con distintos fieles, con distintos fieles que me han dicho, Juan, ¿qué opinas de esto? Mira, ahora en este momento no soy capaz de responderte. Me das un espacio, nos vemos en 3 días. Investigo, leo y doy una opinión. Es que emitimos opiniones sin fundamentos, emitimos opiniones con una carencia de información, emitimos opiniones sin criterios de verdad, y eso es dañino. Porque no nos da vergüenza mentir. No nos da vergüenza mentir, no nos da vergüenza manipular, aunque eso conlleve a la muerte. Es que nos encanta, y esto ya está desde la socrática antigua, ¿no? Que nos encanta seducir. Y hay algo propio de la verdad, y es que la verdad nos seduce. Yo me encanta ese final del Evangelio de Juan, el capítulo 6, ¿no?, cuando Jesús está ante el conglomerado de sus discípulos y les dice, miren, ¿quién quiere alejarse? ¿Quién quiere irse? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que a veces por tener adeptos contamos mentiras y por tener ahí personas que nos adulen somos capaces de mentir, ¿no? Y eso es un mal que no solo es de hoy, sino que es histórico, ¿no? Y creo que el papel fundamental de los medios de comunicación, de los líderes políticos, religiosos, es que seamos capaces de inducir o capaces de generar una opinión no lejana y sobre todo promovida por criterios propios de la verdad, que iluminarán mucho a las personas. Pastor.
Sí, totalmente de acuerdo. El gran problema que veo yo es que el virus no existe hasta que entra a mi familia, hasta que entra a mi casa. Ahí se vuelve real. Ya cuando lo puedo palpar, ya cuando lo puedo sentir, ya cuando es alguien muy personal a mí que está siendo afectado por este mal. Entonces, era cierto, era una realidad. Lamentablemente ya ha sido muy tarde. Como seres humanos nos cuesta mucho aprender de las experiencias de los demás. Y la palabra siempre nos está invitando a ver en esa dirección. Yo mencionaba al inicio, aprendamos del modelo bíblico. La palabra es basta en referirnos a este tipo de detalles. Pero veámoslo desde la perspectiva histórica. Mire, el contexto en el que se da la palabra de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hasta hace poco fue un estado. Y una de las primeras acciones del pueblo, de sus fundadores, fue crear una universidad. ¿Por qué? Están viendo muchísimo más allá. La palabra de Dios no se separa de la ciencia, de la política, de las artes. Entonces están viendo más allá. Y aquí me llama poderosamente la atención uno de sus primeros ministros con esta frase. Dice, vamos a producir más riqueza del cerebro de nuestros jóvenes que los árabes de sus pozos petroleros. Vemos, la fe nace desde esa perspectiva, invitándonos a pensar, invitándonos a desarrollar, a aprender de estos contextos para entonces tomar la mejor decisión, para ir avanzando, para ir creciendo. El problema es que generalmente estos pasos los damos a ciegas y ahí no estamos haciendo uso de la fe. La fe no es como un pastor en el interior del país que para entrar a su auditorio decía, se tienen que quitar el sombrero. La fe no nos invita a despojarnos de nuestra inteligencia, de nuestros sesos. Por el contrario, la fe nos invita. Si desde la perspectiva teológica, uno de los papeles del Espíritu Santo es iluminarnos. Iluminarnos. El Espíritu Santo constantemente está trayendo esos versos, esa palabra, para que ese consejo se haga vida en nosotros y lo pongamos por obra. Pero mire cómo es. Tuvo, a pesar que murió, segundos para arrepentirse. El rapero Marcus Birk, británico, porque las expresiones de él emitidas por la BBC de Londres, primero, aceptar que fue un ignorante. Segundo, ya complicado por su enfermedad, dijo, si no estás enfermo, nunca piensas que enfermarás. Sentir que no puedes respirar es la sensación más aterradora del mundo. Y el mensaje que ya en sus días finales me refleja que hubo arrepentimiento. Quiero decir a mi familia y al resto del mundo que deben vacunarse, Doctor, yo ya me he puesto en ese ejercicio, pensar que no puedo respirar, pero como nunca he estado en ese escenario, no tengo ni la más mínima sensación hasta que escucho mensajes como este. Sentir que no puede respirar es la sensación más aterradora del mundo. Sí, nunca lo he experimentado, pero he visto, ¿verdad? Y me imagino lo terrible que es. Quedarse sin aire, sin poder respirar, sentir que se va la vida está en que podemos respirar precisamente. Entonces yo me imagino, me da pesar lo que expresó ese muchacho, qué momentos más difíciles, Es que estoy haciendo un ejercicio y es como que se le trabe todo aquí a uno, ¿no? Cuando uno deja de respirar, es como que se le bloquee todo esto a uno. Qué sensación, por eso dice, ¿va? Es la sensación más aterradora del mundo. Quiero que escuchen estos mensajes de líderes cristianos hondureños, de pastores evangélicos
que también invitan a vacunarse. Soy Evelio Reyes Hernández. Vivimos tiempos de desinformación, muchísimas mentiras, medias verdades, y los que más hablan son los menos entendidos y documentados. Recuerdo a mi viejo maestro, las latas que más suenan son las vacías. Todas las vacunas registradas son seguras, confiables y efectivas. Gracias a Dios y al bendito personal de salud, toda mi familia y yo hemos completado la vacunación. No tenga usted ningún temor de vacunarse y prevenir males mayores y aún la muerte por la presente pandemia. Con la autoridad de pastor y profesional de la salud, le digo, muévase ya y vacúnense en la primera oportunidad. Es mejor prevenir que lamentar. Que así sea. Evelio Reyes, también el pastor Osvaldo Canales con un mensaje a la hondureñidad. Soy el pastor Osvaldo Canales. Ante una crisis sanitaria que confronta el mundo y Honduras no es la excepción, tenemos que tomar sabias decisiones. Mi familia y yo ya estamos vacunados y queremos invitarles a ustedes que es importante para poder contrarrestar esta crisis que nosotros nos vacunemos. Esto no se descarta que no nos pueda dar COVID, pero no será de muerte, será algo leve, por lo cual en cuanto más usted pueda hacerlo, yo le invito a que se vacune. Porque vacunándonos todos, esta pandemia va a reducirse drásticamente. Esperamos que ustedes puedan considerar nuestra petición y nuestro deseo, porque queremos no más luto en el seno de la familia y no nos dejemos llevar por opiniones de gente ajena que no sabe del tema, sino de los expertos que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a todos. Bueno, si no es justificable que un pastor induzca a su rebaño a que no se vacune, arguyendo cualquiera de las cosas que hemos dicho, peor nos resulta aceptar que un médico le diga a una mujer embarazada no se vacune, o que un médico le diga ahí a su paciente no se vacune, porque uno asume que el médico tiene el pleno conocimiento científico como para entender que es o son infinitamente más beneficios el vacunarse que no hacerlo. Doctor. Sí, a mí me ha llamado la atención, me extrañó, ¿verdad? Cuando la doctora Figueroa apeló a eso y me mostraba que hay, no sé cuántos, un sector de los médicos, de los colegas que le aconsejan a sus pacientes que no lo hagan, que no se vacunen. No sé en base a qué, ¿verdad? Pero se respeta, como usted mencionaba al principio, se respetan los pensamientos. Por aquello del derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Desde ese punto uno respeta el criterio. Claro. Desde ese punto. Desde ese punto, del derecho que tienen a expresarse libremente. Sí, exacto, uno respeta el pensamiento, no lo entiende del todo y sería bueno que tal vez, no sé, se concientizaran un poco más o leyeran un poco más o como decía el sacerdote, investigar para generar una opinión. Pero sí, cuesta un poquito captar por qué lo hacen, ¿verdad? Por eso vamos a repetir esta frase. Pongamos el video ya para que calce con... Ah, bueno, no. Sí, ya tienen la cita cortada. Muy bien. Digo que por eso vale la pena repetir este llamado de Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras. Lo que no admito realmente, y le diré con mucha certeza y mucha confianza, es en que un médico llame a no vacunarse. Así es.
Yo creo que los médicos estamos llamados a revisar minuciosamente la evidencia y dejar que en este caso, cuando tenemos una pandemia con una mortalidad altísima, sobre todo en mujeres embarazadas que tienen un alto riesgo de complicarse y fallecer, y que son 2 vidas las que tenemos, por una recomendación que nosotros hagamos, que seamos responsables realmente y que no llamemos a no vacunarse a la población. Desafortunadamente también... Escucharon, ¿verdad? Lo que no admito, dice, es que un médico llame a no vacunarse. Presidenta del Colegio Médico de Honduras, Josefa Figueroa. Lo estoy aprendiendo a conocer, padre. Cuando miro que genuflexiona y se hace para adelante, es que quiere hablar. Aquí uno puede reflexionar a nivel ético-médico, ¿no? Cuando nos situamos en este aspecto de que por el respeto a mi derecho, a la capacidad de elegir, yo puedo elegir no vacunarme. Muy bien, ¿no? Pero recordemos un aspecto, y es que la salud es un bien público. De hecho, hablamos de salud pública, ¿no? Entonces, cuando situamos a la salud como un bien público, significa que no es un bien particular. No es un bien de Renato, no es un bien de Kevin, no es un bien de Gustavo, ¿no? No es un bien de Juan Antonio. Entonces, la salud nunca es un bien individual. Entonces, desde ese aspecto, el criterio es, muy bien, es un criterio, la salud nunca es un criterio, nunca es un bien individual. Entonces, desde ese criterio podemos discrepar ya y decir, ya que la salud es un bien público y es un bien común, ¿no? Entonces yo estoy llamado a tener responsabilidad, y esa responsabilidad es especialmente, incluso como lo dicen los cardenales, y es una responsabilidad con los más vulnerables. Recuerdo un abogado bioeticista, presidente del Comité de Ética Española, Federico Montalvo. Federico dice, estamos en deuda especialmente con los más vulnerables. ¿Y quiénes en este caso son los más vulnerables? Mujeres embarazadas, personas mayores, personas con bases genéticas, con bases vulnerables, con morbilidad. Entonces tenemos una deuda con ellos. Entonces, en razón de eso estoy llamado a tener una responsabilidad moral con estas personas. Entonces, y un modo de cuidarnos, creo que es empezar cuidándome. Y este aspecto, la vacuna nos ha enseñado ya, no por criterios míos, sino por criterios ya probados científicamente, que la vacuna ejerce un potencial bárbaro en cuanto al cuidado de la persona, de manera especial con los más vulnerables. Y el otro aspecto que vamos a abordar después de la pausa comercial, en una sociedad como la nuestra, siendo optimistas en este momento, porque nos ha hecho un gravísimo daño la pandemia, siendo optimista en este momento, en una sociedad como esta, con 6 años de escolaridad, un mensaje de un médico, de un sacerdote o de un pastor, desde un púlpito, desde un altar, desde una clínica, desde un consultorio, es gravísimo, es gravísimo. Yo, usted, cualquiera que tiene más años de escolaridad, 12, 13, 14 promedio años de escolaridad, es cierto, muchas veces nos movemos, sobre todo en lo religioso, por dogmas. Pero busco leer y contrastar, aunque la opinión sea de un experto. Indago, exploro, contrasto y consulto a otras personas que saben para al final tomar una decisión. Pero una persona con 4, con 3, con 5 años de escolaridad resulta infinitamente más vulnerable
ante alguien que le diga no se vacune. Es infinitamente más vulnerable cuando un médico le dice a una mujer embarazada con 3, 4 años de escolaridad, no se vacune porque verá cómo le va a salir ese niño. El daño que se hace en pueblos como el nuestro, con poca escolaridad, es enorme, padre. Sinceramente. Vamos a la pausa y sobre esto van a reflexionar nuestros pastores y nuestro sacerdote, Juan Antonio Hernández Pavón, Gustavo Cepeda, Kevin Torres, además muchos, pero muchos mensajes del público esta mañana aquí en Frente a Frente. Presidente ejecutivo de DIUNSA está en ranking centroamericano de ejecutivos con mejor ética profesional 2021. DIUNSA es parte del ranking top 25 de empresas con mejor reputación en Honduras. Mario Farag, presidente ejecutivo de DIUNSA, está entre los 5 hondureños que destacan en el ranking general de 50 ejecutivos con mejor ética profesional del sondeo online que realizó la revista regional Suma entre junio y julio del presente año, cuyos resultados son parte de la edición 328 de la reconocida publicación. La reputación es un intangible que contribuye de manera decisiva en la marca. Las empresas que la cuidan y gestionan se fortalecen en su papel de actores sociales necesarios, relevantes y confiables, destaca la revista. Los líderes de las empresas tienen un papel fundamental en la comunicación integrada, como voceros y portadores del sistema de valores, el propósito y la cultura de las organizaciones que representan. Además, el presidente ejecutivo de DIUNSA conforman esa prestigiosa lista. Además del presidente ejecutivo de DIUNSA, conforman esa prestigiosa lista Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Ficosa, Emilio Larach, fundador de Larach y Compañía, Jorge Bueso Arias, fundador de Banco de Occidente, y Miguel Mauricio Facusé, presidente ejecutivo de Dinant. Mario Fara destaca que es un gran honor ser parte de este ranking y a la vez representa un gran compromiso de seguir desarrollando nuestra labor basada en la ética, que debe ser siempre parte de nuestras decisiones y acciones. Es indispensable desarrollar un nuevo liderazgo más sensible, que asuma un rol activo en el desarrollo sostenible de nuestro país, reconociendo que no hay empresas perfectas, pero sí empresas dispuestas a mejorar continuamente e incidir en el presente y el futuro de las comunidades donde nos desenvolvemos, señala Fara, quien además es vicepresidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse. DIUNSA entre las empresas con mejor reputación. Como resultado del estudio de percepción, la revista Summa presenta el ranking top 25 de empresas por país. DIUNSA, empresa 100% hondureña que este año arriba a sus 45 de fundación, destaca como la primera de su rubro. En 45 años de historia nos hemos reinventado, transformándonos para cumplir nuestro propósito de contribuir al bienestar de las familias hondureñas a través de los productos y servicios que ofrecemos, así como de nuestra gestión empresarial responsable y sostenible, concluye Farag. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí, está pasando, está en tunota.com y aquí tenemos más titulares esta mañana. Unos 60.000 hondureños quedaron fuera del censo electoral y no podrán votar en noviembre. Atentan contra candidato a alcalde por libre en San Luis, Santa Bárbara. Visita nuestro portal eleccioneshonduras.hn y encuentra toda la información política en un solo lugar.
Y hoy el lunes puedes descargar tu nota en versión PDF. Claves económicas que marcarán la semana en Latinoamérica. Un comentarista estalla contra la selección de México y pone a la H por encima de Costa Rica. Y también un polémico comentario de Fernando Palomo sobre la bicolor hondureña que ofendió a los hondureños. Colombia expresa su preocupación a Honduras por intervención de EEH. Estas y otras noticias están disponibles para que pueda ampliarlas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Y ya en la recta final vamos a hacer una breve reflexión sobre el gravísimo daño que se hace en este tema de la vacunación cuando no se toma en cuenta el grado de escolaridad de las personas, que todos sabemos, mis compañeros se ríen porque yo siempre cito esto, pero es que es bueno para darse cuenta de nuestras limitaciones y procurar trabajar para salir adelante. Que si nos molieran a todos los hondureños, solo saldrían 6 años de escolaridad promedio. Muy bajo, muy bajo. Miren el promedio de escolaridad en algunos países cercanos a nosotros, el que siempre ponemos de referencia, aunque le esté yendo mal en la eliminatoria, Costa Rica, 12 años de escolaridad. 12 años de escolaridad promedio, comparado con los 6.5 nuestros, que dicen que ha descendido por todo lo que está ocurriendo en esta pandemia. Entonces, es más fácil manipular a una persona con menor nivel de escolaridad que a uno que tiene mayor, porque ese que tiene mayor escolaridad, si no le gusta algo, lo que hace es consulta con otros que saben, explora, lee, indaga, investiga y al final toma una decisión. Pero entre menos grados de escolaridad hay, más proclive es esa persona a ser manipulada por un criterio de repente que no tiene el conocimiento debido, adecuado. A propósito, ya me gustaría que reflexionaran porque ahora uno entiende porque a pesar del llamado a las mujeres embarazadas, no se vacunan. Hay un objetivo, vacunar como a 160,000 mujeres embarazadas en Honduras. Y la semana pasada, y después de tantas campañas y mensajes, solo iban 25,000, 30,000 mujeres y ya tenemos como 3 semanas haciendo el llamado de parte de la Secretaría de Salud y en todos los medios. Y lo peor es que ven que se están muriendo las mujeres embarazadas y en algunos casos sus productos. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les dice eso? Bueno, antes de escuchar la reflexión ya en la recta final del programa sobre escolaridad, vacunas y todo eso, entre otros temas, la escolaridad o las limitaciones en cuanto a esa formación escolástica, uno las reduce con la lectura. Miren, en Honduras hay gente que son las excepciones, con un promedio de escolaridad de 4 o 5 años, sí, pero con una inteligencia natural. Aprendieron a leer. No del 6º grado, no pasaron a primer curso, se quedaron en el 6º grado, pero con unos hábitos de lectura que cuando uno habla con estas personas se queda maravillado. Pareciera que hicieron educación superior. Y todo fue por la lectura. Esos dones que Dios envía y que la gente, a pesar de sus limitaciones en cuanto a estudios, aprendió a leer, a escribir y aprendió a leer bien, a comprender la lectura. Empezó a leer y ahora tienen una cultura general tan amplia que pareciera que han egresado de la educación superior.
o compiten en cultura general con egresados de educación superior. La lectura es fundamental y en este año del bicentenario, pues qué mejor que promover la lectura. Por eso yo al azar les voy a regalar un librito de estos y más adelante, antes de que llegue el 15 de septiembre, vamos a hacer sorteos de libros aquí en el programa. Aquí al doctor le tocó este libro de Ronnie Bonilla, de Editorial Guaymuras, Bajo el Sol del Mediodía. Yo sé que en una hora lo lee. Sí, gracias. Aquí al pastor Kevin Torres le tocó el libro de Jorge Medina García, Pudimos haber llegado más lejos. Pudimos haber llegado más lejos. Gracias. Al doctor Gustavo Cepeda, ¿cuál fue, doctor, el libro? Bajo el Sol del Mediodía. Y aquí al padre Juan Antonio Hernández Pavón, el texto de Julio César Anariba Romero, editado por Guaymuras, Tengo una abuela de 100 años y un poco más. No sé si la tiene o es pura coincidencia. No la tengo. Pero le va a resultar agradable esa lectura. Hay que leer, es básica la lectura, es fundamental la lectura, ¿verdad? Hay que leer. Don Ventura Ramos nos decía, a los que tuvimos el privilegio de recibir la clase de opinión con él, yo tuve el privilegio de recibirla 2 meses con el periodista Guillermo Castellanos Enamorado, extinto, ya murió, con don Ventura Ramos. Muchachos, tienen que leer, aunque sea deja revista sola, lean, quedaba don Ventura Ramos, ¿verdad? Hay que crear ese hábito de lectura. Muy bien, pastor. Hay que entender que uno hace un daño ante un pueblo con muchas limitaciones de escolaridad. Esta gente cree a pie juntillas lo que se le dice, no contrasta y las consecuencias pueden ser fatales. Sí, definitivamente. Dios nos ha dado un regalo precioso y es el libre albedrío. Es esa capacidad para que tomemos nuestras propias decisiones y podamos forjar nuestro futuro. El problema es que esas decisiones no se dan al vacío, sino que son de la información que estamos recibiendo, ideas preconcebidas, lo que hemos avanzado. Y como usted lo mencionó, y ya lo mencionaba el sacerdote y el doctor también, entre menor escolaridad, mayor manipulación, mayor facilidad para que yo pueda inducir a esa persona. Y entonces estamos en un lugar bastante delicado. Yo quisiera apelar y aprovechar, Renato, este canal, este enorme auditorio que tenemos en esta ocasión y ver que Honduras es un país cristiano. El 90% de nuestra población se define como cristiana. Vía decreto del Congreso Nacional, el libro preferido de los hondureños es la Biblia. A esa comunidad cristiana, a esa comunidad del libro, el cual su libro preferido es la palabra de Dios, que conoce ese primer mandamiento, es amar al Señor, nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo le quiero decir que el primer mandamiento se traduce hoy, en esta ocasión, en vacunarse. Esa es la mejor acción que podemos tomar el día de hoy para mostrar ese amor a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros tiene familia y tiene seres queridos. Y si usted no está tomando esa decisión por usted, la respetamos, no la compartimos como hemos estado diciendo. Y yo quiero pedirle en el fondo de su corazón que hoy usted tome esa decisión, no por usted, sino por las personas que le rodean, por cada uno de esos seres amados. Usted que ama a Dios con toda la fuerza de su corazón, con toda su mente, con toda su inteligencia, y ama a su prójimo como a usted mismo. Si no se ha vacunado, corra a vacunarse. Esto es urgente y su vida y la vida de sus seres queridos está en sus manos. Muchas gracias, pastor Kevin Torres. El pastor Gustavo Cepeda. Sí, yo quisiera ligarlo a la pregunta original, ¿verdad? De si es falta de fe venir y vacunarme. En la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra.
Y en realidad la fe correcta viene por oír lo correcto, igualmente por oír cosas equivocadas, por andar oyendo tantas cosas que hay por ahí, viene una fe equivocada. Empiezo a creer en esas tendencias, en esas teorías, etcétera, porque le pongo fe por estar escuchando. No hay que estarse exponiendo a tanta cosa equivocada. Pero la fe viene por el oír qué es lo que Dios dice. Quisiera mencionar algo acerca de la fe, y es que hay una parte en la Biblia de que la fe implica que yo no haga nada, y es en relación a la salvación. Creerle totalmente que lo que Él hizo en la cruz por mí, eso es el todo para salvarme. Yo no le puedo agregar nada, no le puedo quitar nada a su obra en la cruz. Solo creer en Él, mi fe. Luego, para el resto de la vida cristiana, la fe va a tener una implicación de acciones. Porque le creo a lo que Dios dice, me comporto de tal manera con mi esposa, con mi prójimo, y por eso el venir, y porque le creo a Dios que Él me cuida y que Él le ha dado sabiduría a los médicos, yo no tengo ningún problema de fe en ir y vacunarme, en ir y tomarme mis medicinas para la presión, en ir a consulta. No tengo ningún problema de fe, es porque confío en Dios, que Él va a usar a todas esas personas para que Él siga desarrollando su plan para mi vida. Entonces, están esos dos aspectos de la fe, la parte en donde implica que yo dejo que todo lo haga Dios, y eso es en relación a la salvación, y está en cuando Dios, mi creencia en Dios, mi fe en Dios me mueve a acciones correctas. Muchas gracias, Pastor Gustavo Cepeda. Concluyo con el Padre Juan Antonio Hernández Pavón. Me gustaría empezar reflexionando con esta parte con la que nos indujo a esta última parte de la reflexión, el nivel de escolaridad, ¿no? En medicina hay un principio, ¿no? Especialmente en la ética médica, que se llama el principio de autonomía. Cuando una persona es autónoma o cuando una persona es libre de criterios o con fundamentos o con criterios respecto a un médico, respecto a un líder religioso, ¿no? Creo que especialmente cuando el nivel de escolaridad es bajo, y otro aspecto que hay allí, ¿no? Que es el nivel de enseñanza, y no solo el nivel de enseñanza, sino los modos de enseñanza, que los modos de enseñanza no inducen a la persona a que sea reflexiva, a que en cierto punto sea discrepante, a que sea autónoma, y que a través de la educación también se ejerza un ejercicio de libertad, ¿no? Creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos momentos, cuando estamos dentro de coyunturas, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Creo que allí el nivel reflexivo tiene que imperar. Y sobre todo, un nivel de reflexivo que me lleve a una libertad, a una autonomía. Y allí tiene que colaborar la enseñanza de la fe, ¿no? A que la fe no es una absorción de dogmas, ¿no? Que la fe no es una absorción de ideas preconcebidas e instauradas. La fe no es eso. Al contrario, la fe es un ejercicio propio de la razón, del intelecto, es un ejercicio de la actividad cognitiva de la persona, pero ese ejercicio se ejerce y se cultiva, ¿no? Ya nos ha dado Renato un libro, ¿no? Se cultiva a través de la lectura. El alto nivel imaginativo de la persona, ¿cómo se va a cultivar? La lectura, ¿no? Entonces, el alto nivel reflexivo de una persona, el nivel de discrepar, ¿no? Que nos cuesta tanto en nuestro país. Que una cosa es discrepar y otra es confrontar, ¿no? Entonces, pero ¿cómo cultivamos eso? Y creo que en ese aspecto ejercemos un papel fundamental nosotros como líderes religiosos. ¿Cómo enseñamos a una persona a tener un alto nivel reflexivo? El pastor aquí nos inducía ya, Kevin, de que un libro que lee la población es la Biblia, ¿no? Pero a mí me gusta este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe, ¿no? Va leyendo
y le pregunta, ¿entiendes lo que lee? ¿Cómo voy a leer, cómo voy a entender esto si nadie me lo explica, ¿no? Entonces, también nosotros, ¿cómo somos capaces de inducir? Y nosotros a veces que no tenemos un conocimiento pleno de los últimos fundamentos teológicos o bíblicos, ¿no? ¿Y cómo somos capaces, con bajos criterios o conocimientos pocos teológicos, somos capaces de inducir a personas a tomar decisiones garrafales, por ejemplo, como esta de no vacunarse? Creo que a veces somos avasalladores, ¿no? Y en cierto sentido también podemos utilizar la fe, la religión, como un elemento, como una herramienta coercitiva sobre las personas, y eso de ningún aspecto, ¿no? Ya tenemos la política que a veces es coercitiva, pero no, la fe es liberadora. La religión tiene que ser liberadora. Entonces, pues desde este aspecto, ¿no? Creo un fundamento, y con esto concluyo, que nosotros como líderes religiosos, o que tenemos un conocimiento, que nos inducimos por un conocimiento teológico, cómo desde ese aspecto llevamos a las personas, a nuestros fieles, a que sean discrepantes, a que sean reflexivos, a que busquen en todo momento la sabiduría. Creo que eso es un compromiso, ¿no? Y otro aspecto, también cómo nosotros somos capaces de colocar en relación todos los conocimientos vastos del ser humano, y que esos conocimientos vastos del ser humano sirvan como herramientas para que la dignidad humana siempre sea salvaguardada. Muchas gracias, Padre Juan Antonio Hernández Pavón. Nuestros últimos consejos comerciales. Ya se está preparando toda la hermandad de las mañanas del 5 para estar inmediatamente después que concluyamos nosotros. Nosotros venimos solo a despedirnos. Bueno, muchas gracias al Padre Juan Antonio Hernández Pavón, a los pastores Gustavo Cepeda y Kevin Torres esta mañana aquí en Frente a Frente. Que tengan un feliz día. Gracias. A ustedes en especial dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.